Bienvenidos a todos y todas a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Antonio Hidalgo y esta es la serie de los Estados Unidos. En el día de hoy vamos a poner en contexto lo que es la Norteamérica del siglo XVI, XVII y comienzos del XVIII con un vídeo que quizás no es más interesante, pero que creo que es fundamental para comprender en qué situación se encontraban los colonos cuando llegaron desde Gran Bretaña hasta Norteamérica. Así que voy a explicar pues sobre todo los indígenas, quiénes habitaban realmente esas tierras y cuáles fueron las primeras colonizaciones de españoles, luego llegaron los franceses, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar con los indígenas. Los indígenas llegaron hace unos 13.000 años, que si bien las fuentes van cambiando, depende de los resultados arqueológicos que se conozcan, y llegaron pues básicamente cruzando el estrecho de Bering por el Pacífico hasta llegar al continente norteamericano. Recordemos que Norteamérica es la parte superior de América y se caracteriza por ser una zona muy heterogénea en lo geográfico. Tenemos desde zonas muy fértiles, como el Mississippi o la zona más costera, hasta zonas básicamente que es muy complicado vivir, como son los desiertos, las cordilleras y sobre todo la zona más norteña, ya que ya pertenece a Canadá, que es pues la zona casilla polar. Bien, los indígenas fueron bajando y se repartieron por todo el territorio norteamericano. Eran pueblos diferentes, si bien compartían unos rasgos comunes. Por ejemplo, todos tenían la forma de vivir como una tribu. La actividad económica era muy parecida a la europea, es decir, se dedicaban a la caza, a la recolección, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca e incluso al comercio. Lo más opuesto a lo europeo era sobre todo la religión. Esta gente creía en la cosmogonía polirreligiosa y básicamente tenían una mentalidad muy diferente a la del europeo católico. Ellos pensaban que Dios estaba en la naturaleza, que Dios estaba con ellos y que por lo tanto la naturaleza siempre se tenía que respetar, el medio siempre se tenía que respetar y el mundo siempre era uniforme, siempre tenía una sola dirección. Mientras que los europeos pensaban que creían en Dios y creían en la idea de providencia, por las cuales ellos mismos podían estar tocados por Dios para llevar a cabo su misión evangelizadora, justificando así, por ejemplo, que pueden destruir el medio si aquello era lo que Dios en teoría le estaba diciendo. A partir del siglo XIII, estas sociedades indígenas evolucionan, ¿vale? Forman sociedades mucho más avanzadas, marcadas por las grandes ciudades, las diferencias sociales e incluso grandes monumentos funerarios. Se llega a formar en la zona de Nueva York una confederación de las 5 naciones, que básicamente son 5 grandes tribus que se unen entre sí, no se unen para eliminar su rasgo identitario, sino que conservan su identidad, pero se harían en caso de guerra extranjera. Estas sociedades, que son cada vez más desarrolladas, tienen diferencias entre sí según la zona. Por ejemplo, en el este, ¿vale? En la zona de los lagos del Atlántico Medio, encontramos poblaciones nómadas que se dedican a la caza y la guerra. Estas poblaciones, que eran muy bélicas, se aliarán con los franceses para combatir a los ingleses. Pero cuando los ingleses dominen por todo el continente americano, bueno, norteamericano mejor dicho, tendrán que emigrar hacia el oeste. Lo mismo ocurrió en el sureste, ¿vale? Con poblaciones más desarrolladas que también tendrán que emigrar ante el avance de los ingleses, y en la zona de la altiplanicie, una zona que fue tranquila para los indígenas hasta el año 1850, momento en el que se desata la fiebre del oro, vienen muchísimos colonos desde Europa y tienen que emigrar hacia el oeste. Si nos movemos hacia el oeste, encontramos diversas tribus. En primer lugar, al norte tenemos los pueblos de Salmón, que eran pueblos nómadas que se dedicaban sobre todo a la pesca. Mientras que en la zona de California encontramos pueblos como los Chumash, que eran más sedentarios, tenían mayor contacto con los españoles y estaban mucho más, por así decirlo, mezclados con las poblaciones europeas. En el suroeste encontramos a los indios con más relevancia, ¿vale? Aquí hay dos tipos de indios. En primer lugar están los indios pueblos, que eran sociedades indígenas que habían estado dominadas por los españoles y que por lo tanto tenían que trabajar en la mitad con duras condiciones. Y esto hizo que a finales del siglo XVII pues, se rebelaran y se unieran al segundo tipo de pueblo indígena que encontramos en el suroeste, que son los pueblos nómadas, ¿vale? Como los apaches, los comanches o los navajos. Se formaron así, o sea, cuando se rebelan los indios pueblos y se unen con los otros, se llega a formar una sociedad bastante fuerte, bastante importante, que se dedican sobre todo a cazar al bisonte y que se caracterizan también por estar montados en caballos cimarrones, es decir, que no necesitan la silla de montar para conducir los caballos, por así decirlo. ¿Qué pasa? Cuando llegan los ingleses dicen, mira, esta gente está siendo poderosa gracias al bisonte, vamos a eliminar al bisonte, se dedican a extinguir prácticamente a este animal y los indios acaban sucumbiendo hasta el avance de los ingleses. Este panorama recreado mucho en las películas, como todos imagináis, con el salvaje oeste, con el típico estadounidense, con el sombrero y pistola que va persiguiendo al típico indio con su caballo que va buscando búfalos, etcétera, etcétera.
Vale, ahora vamos a analizar por qué desaparecen estos indios. Estos indios tuvieron diferentes factores que lo hicieron diezmar, ¿vale? De hecho, su población pasó de ser 5 millones cuando llegaron los españoles a 250.000 prácticamente en el siglo XX. Una hecatombe demográfica sin precedentes. La primera causa de la eliminación masiva de la población indígena es el choque bactriano, pues esta gente no estaba acostumbrada a la enfermedad que trajeron los europeos. De hecho, se podían morir por un simple resfriado. Luego también muy importantes son las guerras, ¿vale? Las guerras al fin y al cabo siempre acaban matando a la población y hubo muchísimas guerras entre ingleses sobre todo e indígenas. Aunque también se ha de decir que si bien los ingleses trataron muchas veces de destruir masivamente a toda la población indígena, los indígenas también querían destruir a los ingleses, como es obvio. Luego también la destrucción del medio es muy importante, ya que destruye su economía y se quedan sin recursos, por lo cual facilita a su destrucción. Y también tenemos que hablar, hablando de destrucción, de autodestrucción. Los europeos traen el alcohol. El alcohol es un alimento, por así decirlo, una bebida que sirve a los indígenas para aliviar malos momentos, y esto hace que acaben siendo gente muy alcohólica, acaben perdiendo su propia identidad y acaben básicamente autodestruyéndose. La quinta causa de la que quiero hablar es la desigualdad civil, ¿vale? Si bien la monarquía hispánica desde 1542 reconoció a los indígenas como gente igual que los propios españoles, porque todos estaban englobados dentro de la monarquía hispánica, con los ingleses no pasaba así. Los indígenas, incluso en época norteamericana, quedaban fuera de la ley, por lo cual, sobre todo cuando Estados Unidos se convierte en una institución ya legal, los indígenas siempre estaban fuera de la ley y por lo tanto un inglés siempre tenía superioridad civil sobre él. Y la última causa es lo que ya hablaba antes de la religión. O sea, el choque de mentalidad entre una idea politeísta que cree en salvar la naturaleza y donde la divinidad está presente todos por igual, no puede ser comparable con una idea de providencia donde el inglés protestante, que ha recibido el mandato de Dios de destruir a la indígena, pues tiene la potestad religiosa y justificada de poder eliminar a estos pueblos indios. Bien, ahora vamos a hablar de la colonización. Cuando hablamos de colonización en Norteamérica, todo nos viene a la cabeza la idea del Mayflower, de puritanos huyendo de la Inglaterra de Cromwell hacia nuevas tierras, como en este caso Norteamérica, pero sin embargo todo esto no es más que mito estadounidense. Realmente los primeros en llegar a Norteamérica del Norte fueron los españoles. Los españoles, en esta globalización que hubo del mundo, en esta economía mundo, que se dio sobre todo a partir de comienzos del siglo XVI, finales del XV, como todos sabéis, descubrieron América, pero bueno, no es que descubrieran el continente, porque realmente el continente existía, había gente viviendo allí, sino que la descubrieron para los europeos, que no la conocían. Descubrieron sobre todo América del Sur, América del Centro, y más tarde empezaron a hacer el viaje de expedición a América del Norte. Fueron los primeros en llegar, si bien a la zona de Terranova, más al norte y al este, llegaron los ingleses primero, pero bueno, es una zona muy alejada de lo que realmente nos interesa. Los españoles, sin embargo, vieron que esta tierra era un poco fértil, estaba muy lejos de lo que realmente ellos veían como su centro de explotación, que era sobre todo México y la zona de Venezuela, Colombia, Perú, etc. Entonces decidieron pues tener como un territorio de periferia que no querían aprovechar. Este territorio en el que más presencia tuvieron fue el de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Florida, y se dedicaron a hacer pues misiones evangelizadoras y a tener relaciones pacíficas, pero sin meterse mucho en los asuntos de los indígenas. Los franceses, por otro lado, sí que tuvieron un gran dominio de Norteamérica. Tuvieron dos zonas principales, ¿vale? En el norte tuvieron la actual Canadá, que recibió el nombre de Nueva Francia, mientras que todo el centro de Norteamérica, una zona muy muy grande, también quedó para ello y recibió el nombre de la provincia de Luisiana, en honor al rey Luis. De esta manera los franceses se extendieron por el río Mississippi, una zona bastante fértil. Sin embargo, no hicieron crear grandes colonias poblacionales. Ellos lo que querían era simplemente tener relaciones pacíficas con los indígenas para poder comerciar con ellos, y en ningún momento querían, bueno, también llevan a cabo misiones de mestizaje como los españoles, pero en ningún momento querían asentarse en la tierra, en ningún momento querían que la población de Francia migrara allí y crear grandes colonias. Por lo cual tuvieron un territorio muy grande, pero no llegaron a tener más de 25.000 colonos. Lo cual significa que, aunque el territorio perteneciera de jure a ellos, de facto era un territorio muy despoblado, o sea, poblado de indígenas, pues despoblado de franceses, en el que básicamente no había apenas dominio europeo, sino que lo que había más bien eran buenas relaciones para comerciar. De esta manera, los que realmente colonizaron las tierras, aunque no fueron los primeros en llegar, fueron los ingleses, porque los ingleses fueron los que realmente desarrollaron colonias donde querían crear réplicas de Gran Bretaña en Norteamérica, querían tener un modelo social estable, grande cantidad de población y básicamente pues hacer una extensión más de lo que era en ese momento Gran Bretaña y el Imperio inglés. También tenemos que hablar de dos países que intentaron crear colonias comerciales, como son Holanda con Nueva Ámsterdam e incluso Suecia. Sin embargo, pues lo que ya digo,
Son colonias, al fin y al cabo, que son comerciales, que la gente no va allí a vivir y a sentarse, sino que simplemente va a comerciar. Y esto hace que cuando el comercio decae o cuando ya no interesa comercialmente, pues se abandone este territorio y quede libre. Por lo cual los ingleses, que realmente son los primeros en colonizar la tierra como tal, tuvieron muy poco territorio, solamente tenían la parte del este, que se conocerá como las 13 colonias, pero cuando ya se forma Estados Unidos y tal, tienen una gran facilidad de expansión debido a que es un territorio muy despoblado de europeos. Pues esto no había intentado asentarse bien en el territorio norteamericano. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos puesto en contexto cómo está Norteamérica antes de la fundación de colonia inglesa. Recordemos, tenemos el oeste y la zona sur dominada por los españoles, tenemos el centro y la zona norte dominada por los franceses, y la zona este una franja libre que da al océano Atlántico, donde estarán los ingleses. También tenemos que hablar pues de esto. Hemos hablado de los indígenas, que ocupan todo el territorio, que es un territorio muy heterogéneo. Básicamente ese es el contexto general en el que tenéis que moveros a la hora de aprender a aprender la historia de los Estados Unidos. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se fundan las primeras colonias inglesas, cómo se desarrollan y cómo llegan a un punto en el que son tan poderosas que pueden rivalizar a la propia Gran Bretaña. Así que si os ha gustado, os recomiendo que le deis un like para que yo haga más vídeos de esta serie, ya que me gustaría seguir haciéndolo. Y sobre todo lo que más pido es que os suscribáis, pues es lo que más me ayuda a progresar con el canal. Aquí os dejo las redes sociales y espero que haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.